Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Vamos a hablar sobre Quentin Tarantino. Gracias a todos y todas que nos escucháis. Es Silencio se rueda, programa de podcast, vuestro programa, por supuesto, favorito y número uno de podcast, porque si no nos vamos a enfadar mucho. Hablamos sobre todo lo que tenga que ver con el cine, comentarios. Ahora se viene la temporada de premios. También intentaremos hacer algo más especial, por supuesto. No lo dudéis, que os daremos el mejor contenido siempre para que estéis al tanto de lo que pasa. Pero bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de un director que está muy a la moda, ¿no? Como veremos, es muy moderno, pero lleva muchísimos años en la industria del cine, es una auténtica eminencia. Y para hablar de un director, para mí, personalmente, tan importante, tan famoso y tan especial, cuento con uno de los mejores expertos con uno de los mejores expertos y fanáticos, iba a decir, pero sobre todo cinéfilos y defensores de su cine. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas, Juan. Muy buenas. Bueno, pues ¿Listo? sí, vamos preparado para hablar de las películas de Quentin Tarantino, que, como dices, es un director que, bueno, tiene sobre todo un gran apoyo, siempre lo ha tenido, pero prácticamente siempre un gran apoyo de los seguidores, de sus seguidores, digamos, tiene unos seguidores muy fieles a su cine. Ha conseguido sobre todo, pues, en sus pelis, crear un universo del que después hablaremos, y bueno, por supuesto, uno de los grandes directores de esos finales de siglo XX y principios del siglo XXI. Efectivamente. Os voy a ser completamente sincero. Vamos a intentar que el principal reto de este podcast es que no sea excesivamente largo, porque tenemos tantas cosas de qué hablar de las pelis. Vamos a hablar sobre el propio director, ¿no? Algunos datos biográficos, algunas curiosidades, las películas, ¿no? Un poco iremos en el orden cronológico de las películas que ha ido estrenando, por qué 10, cuáles son esas tramas, qué son esos temas transversales que trata Tarantino, el casting que hace de actores, actrices, la interpretación, la calidad de producción, cómo genera sus películas y cómo las produce, la música que utiliza Tarantino. Y luego vamos a hablar de la creación del género pulp, ¿no? Que se le atribuye a Tarantino por Pulp Fiction, ya lo veremos. Y luego lo más importante, digamos, o lo más, no lo más importante, sino lo más curioso, ¿no? Que es la creación de ese universo, de cómo utiliza actores en todas sus películas. Algunos son hijos, padres, a lo largo de todo su cine. Y luego, bueno, también en todo esto lo intentaremos contar desde un punto de vista personal, ¿no? Cuáles son las pelis que más nos gustan, cuáles son las que menos, y pues si nos conocemos alguna anécdota, alguna información, premios, pues os lo diremos con total calma. Entonces, como digo, lo más importante es ajustarnos. Intentamos hablar durante 1 hora y media, ¿vale? Minuto arriba, minuto abajo, 5 minutos arriba, 5 minutos abajo como máximo, para que os saquéis una idea un poco del contexto global, porque, Pedro, mucha gente no ha visto todas las pelis. Mucha gente no ha visto todas las pelis de Tarantino, ¿eh? Bueno, no, es totalmente entendible. Incluso estaría bien que nos escuchase gente que quizás no haya visto, claro, o ninguna. Eso sí que es verdad que es más raro, ¿no? Porque algunas sueles haber visto, pero que quizás no le llamen mucho la atención y que por lo menos le dé una oportunidad. Pero es cierto que bueno, pues al final es un director que sí que, lo dicho, tiene algunas películas que son muy, muy conocidas. Algunas también de su filmografía quizás lo son menos, o no han llegado tanto al gran público, o al menos no han tenido tanta repercusión, y quizás, aunque son las menos, pero bueno, pues esas se las podemos descubrir. Pero en todo caso, director que no deja indiferente a nadie, lo iremos viendo a lo largo del podcast, y que tiene un sello de autor en cada una de sus obras pues muy reconocible. Muy fuerte, es muy fuerte. Por eso os digo que el objetivo de este podcast también es que daros una idea global, ¿no? Como ha dicho Pedro, de qué pelis ha hecho, en qué trabajos ha contribuido, y daros una idea de lo que nos parece a nosotros, por supuesto, lo mejor y lo peor, por si os llama la atención alguna de las pelis. Porque, por ejemplo, Pedro, hay pelis, vamos a empezar con una reflexión, ¿no? ¿Qué pelis crees tú que son las más conocidas de Tarantino? Ha hecho 9 películas, ¿vale? Vamos a, si quieres, vamos a enumerarlas, ¿vale? Primero. Pero vamos, ha hecho 9 películas, dice que va a hacer 10, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles son esas 9? A ver. Bueno, pues tenemos Reservoir Dogs, que fue la primera. Luego hablaremos, bueno, vamos a ser también de las primeras que hablemos, pero una película de culto, podemos decir, Reservoir Dogs. Pulp Fiction, que yo creo que seguramente sea la más conocida, yo creo que no hay ningún tipo de duda.
que fue la que le marcó a él, eso está clarísimo, fue la primera película, porque Reservoir Dogs después sí que ha sido muy comentada y ha ido como ganando también incluso credibilidad y fama dentro del Sí. público, ¿no? Pero al principio no fue... Bueno, tuvo algunos premios también por parte de la crítica, pero no fue tan bien recibida como como Pulp Fiction y Sí. sobre todo por el público. Y luego ya pues tenemos Ujú. después de lo que fue su gran obra, ¿no? Jackie Brown, que tuvo quizás, ahí luego hablaremos un poquito menos, quizás es de las menos mediáticas, Kill Bill, que vuelve a ser bastante mediática, las dos Sí. partes, él las agrupa en una, pero realmente son dos películas diferentes, pero bueno, las agrupamos nosotros también en una, como lo hace el propio Quentin Tarantino, y bueno, luego tenemos Death Proof, Malditos Death Proof, perdona que te interrumpa, puede que sea también de las menos conocidas, sí, ¿no? Junto seguramente. con, junto con Reservoir Dogs, aunque Reservoir Dogs ya se ha hecho muy famosa también por ser la primera. Pero Death Proof yo creo que es de las menos conocidas. Luego creo que tenemos la segunda, para mí, yo creo, ¿no? Que junto con Pulp Fiction es Malditos Bastardos, ¿no? Sí, yo Del creo 2009. que aquí estarían un poco la siguiente justo que hace, digamos, en orden cronológico, que es Eso Django es. Desencadenado y Malditos Bastardos. Quizás fueron dos pelis, son dos pelis que estarían en cuanto a conocidas, ¿no? Quizás un poquito por detrás Sí, de Pulp Fiction, pero sí, son sí, dos de las más sí, reconocidas también. Y bueno, sí. Y luego, sí, sí, no, iba simplemente a cerrar la lista, Juan. Después tenemos sí, dime, los dime. odiosos 8 y Eras una vez en Hollywood, que son las dos últimas que, bueno, pues que ha añadido a esa lista de 10 que, como dices, va a completar, porque tiene prevista una 10ª película para, quién sabe si cerrar el círculo como director, al menos. Vale, aquí sí que me gustaría recalcar que Tarantino, podemos hablar de las 10 películas de Tarantino, ¿no? Que en este caso son, como ya ha dicho Pedro, Reservoir 2, que no hemos dicho los años, pero bueno, Reservoir 2 del 92, Pulp Fiction del 94, Jackie Brown 97, Kill Bill 2003-2004, Death Proof 2007, Maldito Bastardo 2009, en el 12 hace Django, en el 15 Los Odiosos 8 y en el 19 Era una vez en Hollywood, junto con esta décima, que se va a llamar The Movie Critic, por cierto, Pedro, no sé si lo sabías, pero no tiene fecha de estreno. A ver, podemos hablar, como digo, de estas 10 películas. Luego creo que también podemos dar pinceladas, si te parece, luego más adelante, de los trabajos que ha hecho aparte de estas 10 películas, en calidad de... Ha participado en alguna serie, que ya hablaremos, y en otra peli, que en realidad es una peli formada por 4 directores, ¿no? Que también es bastante curioso lo que hizo ahí. Pero bueno, el trabajo gordo de Tarantino son estas 10 películas. Entonces, bueno, yo creo que las más famosas, respondiendo a la pregunta que te lanzaba Pedro, que estarás de acuerdo en que son Pulp Fiction, Malditos Bastardos, Django y luego Eres una vez en Hollywood. Y Kill Sí, Bill. sí, justo al final, sobre todo Pulp Fiction, ¿no? Es lo que decimos, la película que a él mismo le sirvió como gran trampolín de cara a todos los espectadores, a la propia crítica también, que empezó a darse cuenta del genio que era y que es. Y después pues tenemos esas películas ya, Pulp Fiction, como decías, del 94, finales de siglo, años 90, y luego ya estas películas un poco más actuales, ¿no? Como Django, Malditos Bastardos, que Sí, son auténticas maravillas también y que, bueno, pues le sirvieron, sobre todo después de Death Proof, que no tuvo quizás demasiados buenos comentarios. A mí es también de las que más no, frío me deja, aunque bueno, tiene cosas interesantes también, pero claro, sí. luego renaces y se marca, o luego renace y se marca Malditos Bastardos y Django en apenas eso, 3 años de diferencia, ¿no? Malditos Bastardos 2009, 2012 Django, y bueno, pues luego ya la última, lo que decías, con este Érase una vez en Hollywood, que también es bastante interesante, porque, bueno, pues bueno, todas ellas tienen muchas cosas que comentar, así que, lo dicho, tenemos Y bastante tela que cortar todavía. sí, sobre todo también vamos a hablar de los homenajes que hace Tarantino, ¿no? Lo que tú has dicho, porque creo que en las últimas películas se trata de un homenaje a todo el cine anterior, el western, las pelis de mafia, las pelis de crimen. En fin, es una auténtica... Es que es tan rico el cine de Tarantino, Pedro, que la verdad es que se puede hablar muchísimo. Pero bueno, si te parece, vamos a hablar del propio director, nacido en Knoxville, que yo no lo sabía, he tenido que buscarlo, en Tennessee, ¿vale? Tiene 60 años Tarantino, o sea, ya... Bueno, te iba a decir que está mayor, pero joder, es que claro, si Clint Eastwood va a hacer una película con 92 años y Woody Allen ha hecho la anterior peli Golpe de Suerte el año pasado con otros, creo que tiene también 91, 90 años, pues bueno, aún le quedaría mucho, pero bueno, ya es... A ver, es que claro,
no sé qué pensarás tú, pero yo veo todas las pelis de Tarantino, y sobre todo las dos últimas, creo, Los Odiosos 8 y Eras una vez en Hollywood, muestra tal madurez narrativa y visual, la puesta en escena, los homenajes que hace, que si tú no conoces a Tarantino y ves las dos últimas pelis, parece que tiene muchísimos más años. Bueno, es un director que al final, también por ejemplo, hablando de los homenajes o un poco, en general un poco de la cultura cinematográfica que tiene Tarantino, yo creo que siempre él tiene, aparte de que es un autor súper reconocible, ¿no? Y un director que tiene las cosas, digamos, las incorporaciones ha conseguido añadir al mundo del cine, Sí, cosas que son propias de su obra, de todas, que digamos que se extiende a lo largo de su filmografía. Es un director que tiene un profundo conocimiento del cine y que se nota, ¿no? Que él ha sí, se visto nota muchísimo. muchísimo cine, ¿no? Yo creo que es algo que Sí, queda muy claro. Y, sí, y al final también tiene como todos, él ha seguido una corriente, ¿no? Tiene sus preferencias en el tipo de cine, ¿no? Que ha querido hacer siempre. Y claro, si a eso le añades ya, como dices tú, octava, novena, sobre todo quizás Eras una vez en Hollywood, ¿no? Una película ya en su madura. madurez, 30 años prácticamente después, casi 30 años después de su primera obra, pues Efectivamente, traslada todo lo aprendido. claro. Y aún así, fíjate, es un director que con esos comienzos siempre es complicado. Las primeras películas, Juan, y fíjate, vaya comienzo, yo Sí, para mí creo que son no es mi favorita, pero sí diría que son sus dos películas más vamos a ver. representativas, que son Reservoir Dogs y Sí, Pulp Fiction. sí, es disruptiva y vamos a empezar, chicos, chicas, si nos importa, con estas nueve. El Reservoir 2 cuenta la historia de un grupo de mafiosos. En realidad, la trama de Reservoir Dogs es súper sencilla porque ocurre algo, ¿no? Hay un atraco que un grupo de mafiosos, de momento solo los conocemos por sus nombres, ¿no? Nombres de colores, señor blanco, señor azul, señor naranja, señor rosa, señor rubio, que realizan un atraco. Entonces algo pasa en el atraco y se reúnen después en una nave, ¿no? En una nave industrial para ver qué ha pasado y para poner en común cosas y para echarse en cara o no y para hablar. Y eso es toda la trama. Y es una hora, es del 92, es una hora, creo que era una hora y 20, una hora y media, es súper corta, es muy cortita. Contó con un presupuesto de 1 millón, lo estoy viendo aquí, 1.400.000 dólares y recaudó 14 millones. Pero yo creo que lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo porque es un prodigio narrativo. Es decir, cómo en una película que cuesta tan poco, consigues tanto, consigues tal efecto en el espectador. Y eso es puro guión. Eso es puro guión. Sí, es que Tarantino, Juan, para mí una de las claves, si no la clave de su cine es el guión, las conversaciones, los monólogos, las charlas que tienen los protagonistas, los Claro, diferentes personajes, la forma que tiene de comunicarse sí, él como director a través de sus personajes y la forma en la que se comunican ellos, ¿no? Con esa forma tan peculiar, tan agresiva a veces, ese vocabulario más, bueno, malsonante. sí, sobre todo más agresivo, ¿no? Yo creo que es la palabra, con una Sí, forma muy característica que les da mucha personalidad, mucha fuerza también a sí, todos sí, sus actores y actrices que interpretan estos personajes, que luego también tiene, pues, en ese sentido, él tiene, lo sabemos todos, actores y actrices fetiche que sí, 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 a los que suele recurrir. Y claro, sí, en Reservoir Dogs justo vemos todo esto expuesto por mil, porque al final es una peli con claro, menos presupuesto, una peli rodada, prácticamente toda la acción transcurre en aquel local donde, bueno, se refugian de la policía, esperan a que pase toda la acción bueno, mafiosos, los ladrones, digamos, y todo sucede ahí. De hecho, toda la sí, acción, Tarantino es capaz de contarnos todo lo que ha sucedido prácticamente sin que lo veamos, porque no vemos el atraco, vemos apenas un par de secuencias de cosas que pasan, pero no vemos el atraco, y sin embargo tiene tal talento y tal capacidad para escribir conversaciones interesantes que no nos importa, cuando lo normal es que en una peli eso es. de atracos, lo primordial es ver el atraco, y aquí sin embargo no lo vemos y Sí, estamos atrapados en conversaciones y en las acciones de los personajes. Lo he dicho, que prácticamente casi todas transcurren en una especie de local donde se refugian tío, de la policía. has dado con la clave. O sea, la clave es
meternos de lleno en la peli con una conversación de mierda. O sea, literalmente tienen conversaciones de mierda, pero nos entretienen y nos divierten. Te voy a poner el primer ejemplo. ¿Qué te parece la primera escena de Reservoir Dogs? ¿Te acuerdas, no? Es que se nos queda en la cabeza de una manera que... Y vas a decir, joder, ¿y de qué hablaban? Y yo, pues yo qué sé. No sé de qué hablaban. ¿Tú te acuerdas de la primera conversación? Transcurre en una mesa. Están todos los señores en una mesa, que no hay ninguna mujer, están todos los señores en una mesa. Y yo no sé de qué estaban hablando. O sea, va la cámara por fuera de la mesa, rodeando lentamente la mesa, mostrándonos a cada uno de los personajes, enfocando los personajes cuando hablan. Y además, si te fijas, se va moviendo la cámara. A ver, esto no es spoiler porque es la primera. Y vamos a contar algunos spoilers porque, joder, ¿quién no ha visto ya toda la película de Tarantino? O sea, si no, es casi prácticamente curiosidades. Entonces, la cámara va alrededor de la mesa moviéndose y la conversación está diseñada de tal forma, desde el punto de vista del guión, que la cámara enfoca. O sea, ¿sabes a lo que me refiero, no? Cuando va enfocando a cada personaje, cuando toca, es cuando habla. No, sí. Es una maravilla. Es una maravilla, tío. Es de hecho, en ese sentido, ¿no? Ese tipo de presentación, bueno, me puede recordar así un poco a uno de los nuestros, ¿no? La presentación que tiene un poco todos los mafiosos en aquella entrada al restaurante. La que, bueno, van cada uno presentando, en ese caso sí que era con los nombres, ¿no? Porque aquí es verdad que eso pasa a un segundo plano, pero como dices, solo iba a hacer un apunte, claro que las conversaciones son súper inteligentes por parte de Tarantino, en el sentido de que son conversaciones, digamos, de temas ajenos o digamos en los que se quita un poco el dramatismo de lo que va a ocurrir, del crimen, es decir, se le da un carácter mucho más cómico, porque al final también tiene un punto de comicidad, lo que busca Tarantino. Evidentemente es un tipo de humor muy particular del director, pero no deja de recurrir a él y vemos conversaciones, bueno, pues prácticamente mientras se va hablando de un atraco, alejadas de lo dicho, de la tensión que deben tener los propios mafiosos, los propios ladrones. Tío, o sea, es que eso me parece increíble. O sea, están en la primera conversación de Reservoir 2. Ya comentaremos más cosas, ¿no? Pero es que me quiero centrar aquí porque me parece uno de los momentos más destacables de la película. Porque te están contando un problema que tienen con las propinas. ¿Te acuerdas que decía el señor? O sea, no, yo no doy propinas. Y le dice el otro, que dejes una propina, joder, que es $1, no sé qué, que tienes $1, que no te hace falta $1 en la vida, tienes demasiado, tal, tienes mucho, no te vas a morir por dejar $1 de propina. Que no, que yo tengo mis principios, tengo mis valores y no quiero dejar $1, que no sé qué. Y se ponen a discutir, tío, una conversación así, el otro se ríe, aparece el propio Tarantino en esa escena, por cierto, como un señor, ¿no? Como todos de los integrantes. Claro, él en la película era señor marrón, no me acuerdo, señor azul, ¿no? Señor azul. No sé, era uno de los atracadores, ¿no? No tiene mucha más relevancia, pero es verdad que aparece en esa primera escena. Sí, aparece, aparece en esa escena. Con diálogo. Bueno, ya hablaremos también de los cameos que hace el propio Tarantino, ¿no? En sus películas. Pero, joder, es que te ponen esta conversación que no sabemos si transcurre antes o después. Vamos, lo más lógico es que transcurra antes del atraco. Y ya, es que la siguiente escena ya es después del atraco. Hay una serie de escenas que aparecen durante, ¿no? Pero en realidad no sabemos nada. O sea, en realidad no sabemos nada que se ha producido el atraco hasta después. Y eso es una maravilla, tío. Lo que tú decías, estoy totalmente de acuerdo. Como sin saber lo que pasa, el tema central es el atraco, pero nunca lo vemos. No. Es que nunca lo vemos. En Pulp Fiction no vemos nunca la maleta. Pero nos mantiene enganchados a la pantalla, a lo que pasa en todo momento. Me parece a mí Reservoir Dogs es un auténtico prodigio. Y bueno, ¿qué escena destacas también? ¿Qué te gusta de Reservoir Dogs? Bueno, en general, una de las claves, yo creo que te atrapa de la peli, más allá de las conversaciones, son esos saltos también, que ya lo has dicho, ¿no? Al final, sí, señor. Sí que tenemos, al principio, evidentemente, pues están como preparando el atraco, pero luego ya empieza la acción. Ya ha pasado el atraco, se deja eso de lado y bueno, pues ya empieza toda la acción. Hay escenas que incluso por el desagrado que generan casi te quedan marcadas, ¿no? Como esa imagen, ¿no? Cuando torturan al policía, uno de los atracadores. Sí. Esa escena es muy famosa. ¿Sabes que esa escena fue improvisada? Pues mira, ese no... Me refiero al baile que hace... Es Michael Madsen, ¿no?
Sí, justo, El actor, el ¿no? actor. Es el baile que hace Michael Madsen mientras escucha la canción de Stuck in the Middle with You, es súper famosa, fue improvisado. No, mira, ese no lo sabía, pero es cierto, Sí, fíjate, sí que es una escena que fíjate que es súper, bueno, se nos queda marcada en cuanto bueno, por la dureza, ¿no? Pero si sí, recuerdas, Juan, pasa un poco lo mismo que con la peli. No se ve el momento en el que le arranca la oreja, lo están torturando y le no, corta la no, oreja y pasa lo mismo. Ya genera sí, tanta tensión en nosotros bueno, lo que está sucediendo, sí, que sí, realmente nos está contando algo que no vemos, pero sabemos que ha claro. ocurrido y aún así sigue siendo igual de duro o más, ¿no? Que incluso si lo hubiésemos visto. Te deja el cuerpo, ¿no? Esa sensación un poco desagradable por la escena. Es decir, se repite un poco la tónica, que por eso me parece muy interesante, de Tarantino contándonos cosas que no terminamos de ver, pero las cuenta también que en nuestro imaginario parece que no nos hace falta verlas, simplemente seguimos el hilo que nos está queriendo contar y eso no siempre funciona, que también hay que decirlo, es muy arriesgado, hay muchos directores que lo han intentado hacer y evidentemente no han conseguido esa conexión con el público y por ello creo que esta película es que da con todos los aciertos, o sea, o da con una gran cantidad de Es aciertos donde de, podría haber habido errores y sin embargo, pues ahí totalmente, está, totalmente, o ¿no? Ahí sea, está esa excelencia de Tarantino de haber sido es capaz de que es arriesgando, excelencia. pues acertar en todos esos Mm. detalles que igual podían haber sido errores y no estaríamos hablando de esta peli como ahora sí que hablamos, que es una peli posiblemente de culto Sí, claro, y bueno, pues claro. sí que tiene ya un cierto peso y una cierta fama también entre no solo la crítica, sino también entre el público. Entre el público, claro, totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, Pedro. Pero fíjate, a mí lo que has dicho es la excelencia del guión. Es decir, últimamente se asemeja mucho, se compara mucho una buena película con un buen guión. Normalmente la peli que gana en los Oscars mejor película suele ganar también a mejor guión, ¿no? Aunque no siempre pasa, pero suele estar bien asociado. Un buen guión hace una buena película. Y lo ha demostrado Tarantino. Un buen guión. Tarantino es un maestro escribiendo guiones. Escribe guiones de forma excelente. De hecho, ha ganado 2 Oscars, ¿no? Por Pulp Fiction y Django a mejor guión original, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Y, y por terminar Reservoir Dogs, simplemente me gustaría comentar la escena que ya se ha hecho muy famosa y todo el que haya visto Reservoir Dogs la recordará y el que no le haya visto Reservoir Dogs que corra a verla porque supongo que estará o en Netflix o en Filmin, ¿vale? Es la escena del baño. Te suena, ¿no, Pedro? La escena del baño. Se llama, creo que era la historia del retrete. Creo que se llama así. La historia del retrete de la estación o la historia de los baños de la estación. Y es cuando el protagonista, el infiltrado, ¿vale? Que no voy a decir quién es, pero el infiltrado se prepara, ¿no? Para infiltrarse en esta banda y entonces se tiene que preparar todo, ¿no? Desde el punto de vista físico y de luego para dar el pego, ¿no? Y entonces, no sé si te acuerdas, Pedro, una de las historias que utiliza este personaje para convencer y para poder infiltrarse es la historia del retrete, la historia de la estación. Y cuenta cómo una persona entra a una estación con droga en el bolso, ¿no? Y entonces entra a los baños de la estación y precisamente justo da la casualidad de que hay 2 policías en el baño también charlando entre ellos, ¿no? Con un perro, con el típico pastor alemán. Entonces se pone a mear, el perro lo ve y claro, si el perro huele la droga, pues lo arrestan y lo tienen que encarcelar y demás. Y precisamente cuando termina ya de mear, el perro empieza a ladrar y entonces después de mear él se lava las manos y se seca las manos con el secador que hace muchísimo ruido. Y en ese momento de muchísimo ruido, los 3 policías se giran y lo ven de forma permanente, ¿no? Lo ven con preguntas y mientras el perro sigue ladrando. Y Tarantino lo hace genial, cómo cuenta la historia. Es que es impresionante, porque es una historia dentro de una historia. Porque está contando la historia del baño dentro de la conversación que estamos escuchando entre el policía y su socio, ¿no? Entonces es la historia dentro de la historia, porque a su vez la propia película se basa después, ¿no? En la presentación de los personajes, ¿te acuerdas? Y es una maravilla. A mí es que eso me parece increíble. Cómo una historia dentro de la historia que te cuenta la peli
prestas igual de atención y disfrutas de una manera increíble y te pones en tensión. Sí, la capacidad al final, o para generar ese tipo de conexión, es ser, bueno, muy consciente de los diálogos, muy consciente de qué tipo de conversación puede mantener al público atento y a la vez resultar eficaz para seguir contando una historia, ¿no? Porque al final esa es la dificultad, que evidentemente hay grandísimos guionistas, ha habido grandísimos escritores a lo largo de la historia y Tarantino, pues en este sentido, a la hora de los guiones, es alguien muy capaz de conectar con el público con esa forma de escribir, ¿no? Porque, lo he dicho, hay un punto quizás ahí de casualidad, de que, digamos, lo que Tarantino pretende contar al público también le gusta y conecta con ello, porque al final él es alguien muy fiel a una serie de recursos narrativos que podían haber o no convencido, y sin embargo, pues aquí estamos nosotros hablando de Tarantino en este podcast, y a lo largo de innumerables horas, muchísimos críticos de cine, muchísimos aficionados al cine, muchísimos periodistas, muchísima gente en general habla de las pelis de Tarantino, y al final yo creo que todo, ¿no? lo podemos llevar a los guiones. Y por cierto, hablabas, aunque ahora bueno, ya hablamos, ¿no? también del resto de películas, y precisamente una de las cosas que yo lo decía antes un poco, que dan vida a estos diálogos y que le permiten a Tarantino reforzar tanto esa conexión con el público, son los personajes, digamos, que él escribe para actores o actrices determinados, ¿no? Él también tiene una serie de actores y actrices que los quieren en sus películas, y en esta Reservoir Dogs pues tenemos a varios de los que se acaban repitiendo a lo largo de su filmografía, ¿no? Madsen no es uno de ellos, pero aquí está formidable. Sí, hombre, Michael Madsen aparece luego, ¿eh? Bueno, aparece, pero me refiero, no es, por ejemplo, como Steve Buscemi. Steve Buscemi tampoco tantísimo, no, igual, pero aparece también. Aparece Tim Roth y Michael Keaton. Claro, Tim Roth, Harvey Keitel. Perdón, también. Michael Keaton no, Harvey Keitel, me he confundido. Es Harvey Keitel y Tim Roth, son los que aparecen. Justo, es decir, que tenemos actores que aquí ya empiezan a. Tim Roth sobre todo, porque después en Pulp Fiction es uno de los, bueno, no de los protagonistas, pues es un personaje que tiene mucha relevancia, pero es en Pulp Fiction donde ya sí vemos yo creo que con Samuel L. Jackson tiene uno de los mayores idilios de la historia del cine en cuanto a lo bueno que le aporta uno a las películas de Tarantino, a lo bueno que le aporta Samuel L. Jackson como actor a las películas de Tarantino, y todo lo bueno que hacen las películas de Tarantino por la carrera de Samuel L. Jackson. Sí, efectivamente. De hecho, Pulp Fiction se la escribió en Ámsterdam. Pedro, no sé si lo sabías. Sí. Escribió el guión en Ámsterdam, ¿vale? Después del éxito de Reservoir Dogs se fue a Ámsterdam a escribir Pulp Fiction. Estrenada en el 94, protagonizada por John Travolta y Uma Thurman. Bueno, es que cuando digo esto ya se me viene a la cabeza la escena del baile. Creo que es la escena más icónica que puede tener Pulp Fiction. Y bueno, consiguió la Palma de Oro en el Festival de Cannes también. Consiguió la nominación al Oscar y consiguió el Oscar a Mejor Guión Original. Bueno, aquí en Pulp Fiction vemos una presentación parecida a la de Reservoir Dogs, porque la presentación de Pulp Fiction de Tim Roth y de la chica es muy parecida a la de Reservoir Dogs, que es un diálogo, una conversación que tienen en un bar. Me acuerdo perfectamente de esa conversación. Y bueno, pues ¿qué voy a decir de Pulp Fiction? Pedro, dime tú algo. Bueno, Pulp Fiction es una película realmente extraordinaria, y sobre todo es una obra que yo creo que sí, prácticamente cualquier persona con un mínimo conocimiento de cine, digamos, que haya visto mínimo conocimiento, hablo de haber visto películas a lo largo de su vida y bueno, tener minimísimo interés, yo creo que te suena. Al menos Pulp Fiction es prácticamente una película universal en ese sentido. Y bueno, tiene muchísimas cosas que contar, ¿no? Primero, es una película donde ya empezamos a ver ese universo Tarantino, ese universo con las hamburguesas, las cajunas. Vemos, sobre todo, también ya los diálogos tan agresivos de los que estaba comentando, en esa forma de hablar tan peculiar, con el joder todo el rato en la boca de John Travolta, de Samuel L. Jackson, de sus personajes, ¿no? Y donde sigue esa tendencia
del mundo gángster, del mundo de los mafiosos, de los criminales, pero aquí ya ha llevado también un poco a lo que luego ha acabado siendo un poco ya casi cultura popular, ¿no? Por la vestimenta tan característica también. Lo dicho, genera un universo, aquí ya sí que crea un universo completamente novedoso en el mundo del cine, o bueno, o novedoso para el gran público, sí que toma referencias, obviamente, de otros directores, pero para la mayoría, si nos enseñan este tipo o viviésemos una película similar, pensaríamos en Pulp Fiction, ¿no? Como punto de partida. Y bueno, por poner una de las primeras cosas, si te parece, con las que podemos hablar, dime. Para mí otro de los... una de las primeras cosas que te engancha, no volveré a las conversaciones, que también, desde el cuarto de libra con queso, esas conversaciones sobre hamburguesas. Pues, claro. Esas conversaciones que tienen absurdas cuando van a extorsionar y cuando van a extorsionar. Sí, bueno, van en este caso es la primera vez que vemos el maletín, que como dices tú, nunca acabamos viendo el contenido del interior, pero son conversaciones, bueno, sí, que no tienen que ver en principio, y sin embargo a todos se nos quedan grabados en la mente como si tuviesen una importancia enorme en la trama. Pero aquí, fíjate, una de las cosas que me gusta también mucho, volviendo a todo eso que hemos hablado de Tarantino, de que nos muestra cosas sin enseñárnoslas, también nos dice cosas sin decirlas. Y aquí me parece que utiliza muy bien los silencios en muchas partes de la película. Es muy capaz de... Evidentemente sus diálogos son la parte fundamental dentro del guión, pero él está haciendo cine, no está escribiendo una novela. Y aprovecha mucho los silencios que te dan los actores, que te dan determinadas situaciones, los silencios incómodos, por ejemplo, entre el personaje de Travolta y el de Uma Thurman cuando tienen la cita, cuando se miran, que bueno, hay tensión, parece, entre ellos, pero Travolta sabe que es la mujer de su jefe, ella también sabe, ¿no?, la relación que tiene con él. Es decir, él juega, aquí me parece que más que en Reservoir Dogs, aquí ya vemos también una evolución en ese sentido con los silencios, que me parece muy interesante y que a mí siempre me ha gustado ese juego en el cine. Y por ejemplo, pues son los dos puntos, ¿no? Como vemos aquí ya el universo, por primera vez yo creo que vemos claramente un universo de Quentin Tarantino, y después cómo en esta peli ya sí que da un paso más, no solamente los diálogos son todavía más extraordinarios, porque para mí esta peli, los diálogos, pues eso, se me han quedado muchos grabados en la mente, sino los silencios son también parte fundamental. Muy buen apunte ese de los silencios, no lo había, la verdad es que no lo había destacado, me parece increíble, me parece maravilloso cómo utiliza las conversaciones y los silencios. Fíjate que el reparto es espectacular, tenemos a John Travolta como Vincent Vega, Uma Thurman como Mia Wallace, Samuel Jackson como Jules, Bruce Willis como Butch. Luego también aparecen Harvey Keitel, Tim Roth, que repiten de Reservoir Dogs. Aparece también no sé si, ya no recuerdo, creo que es un cameo, ¿no?, de Christopher Walken, que también aparece como el Capitán Cons. No recordaba, pero aquí en el reparto sí que me parece. Yo recuerdo a Steve Buscemi, que hace de camarero, aparece, yo creo que debe ser 30 segundos, es el camarero en el restaurante... es el camarero que atiende en el restaurante a John Travolta y Uma Thurman, que me acuerdo cuando lo vi, él aparece dos veces. Aparece Steve Buscemi, y digo, creo que es él, ¿no? Sí. Aparece el propio Tarantino también, en un papel muy menor. Y bueno, por añadir algo a lo que tú has dicho sobre Pulp Fiction, cualquier escena es mítica de Pulp Fiction, desde la escena del baile, desde la escena en la que le meten la inyección a Uma Thurman, John Travolta, que están drogados y que están borrachos después de la fiesta. Cuando se pone a bailar John Travolta en la casa de Uma Thurman, prende el equipo de música y se pone a bailar. Pero me gustaría destacar que aquí vemos en Pulp Fiction ya la estructura en capítulos, que es muy característico de Tarantino, que aparece también en prácticamente todas las pelis. Sí. La estructura en esas partes, ¿no? Sí. En este caso, en Pulp Fiction hay 7 partes que estoy viendo, que se producen, que no es el orden el orden de sucesos de lo que es la película, pero bueno, me parece maravilloso. Y nada, sí, no es como en Kill Bill, Kill Bill, Juan, donde sí que claramente nos rotulan cada parte, donde, digamos, te van contando, de hecho lo hace numéricamente, te está poniendo esto es lo que ha pasado, digamos, el orden numérico, sabes en qué orden ha pasado, y luego que además te pone un título, pero eso ya, bueno, es en esa peli, ¿no?, encaja, y me gustó a Tarantino la idea. Aquí directamente lo que dices son,
bueno, secuencias independientes, entre comillas, pero están todas conectadas. Y, por ejemplo, es algo que me gusta. Yo tenía, bueno, a lo largo de Pulp Fiction, por ejemplo, me la vi no hace mucho, hace apenas un mes nuevamente. Y, ¿dónde se puede ver? Pues creo que la vi, yo juraría que era Netflix, pero ahora ya... Está en Netflix, ¿no? Pero sí, ahora, sí, sí. Me parece que sí, juraría que es en Netflix. Y bueno, es una peli que aquí también vemos, iba otros 2 apuntes que quería hacer, aparte de quizás un tercero, que sería que aquí por primera vez vemos, al menos creo que es la primera vez que lo vemos en una peli dirigida por él, vemos un poco ese fetichismo que tiene con los pies sobre todo de las mujeres, de las actrices, con bueno, en este caso los pies de Uma Thurman, ¿no? Que él los centra en ese baile con varios planos, el baile, por cierto, la música y los bailes aquí muy interesantes. Es increíble. En la peli bueno, también tiene a 2 maestros, ¿no? Uma Thurman y John Travolta, que para el que no lo sepa, pues John Travolta tiene ese pasado en Gris, que evidentemente pues, es un maravilloso bailarín. Claro, era un bailarín extraordinario y que bueno, esta peli está brillante. Y luego ya los 2 puntos que te iba a comentar, Juan, que yo me fijé sobre todo viendo en esta peli, que otras veces me había dado la impresión, pero estuve, digamos, tomando apuntes, por así decirlo, y es cómo hila todas las conversaciones. Porque sí que lo notas un poco en Reservoir Dogs, aquí también te da la impresión, pero es que realmente es maravilloso cómo prácticamente cualquier cosa de la que va hablando, de hecho, él en un momento, por ejemplo, por poner, ¿no? Por entender lo que quiero explicar, él al principio de la película, no sé si te acuerdas, como hablan de lo que es un piloto, de lo que es un episodio piloto, lo hablan Jules y Vincent, lo hablan un poco, le explica, ¿no? Que es un capítulo de prueba para las series que se emite y si funciona, pues la serie... Perdón, ¿no es esta la conversación que tienen antes de ir a ver a...? Justo, es antes de entrar... No, al hombre este que le pregunta que dónde está Marcelo Wallace, ¿no? Claro, es un poco esta conversación la tiene muy al comienzo, ¿no? Es esa conversación de, bueno, que es un piloto, tal, sale en un momento, además ni siquiera se le da importancia, ¿no? Pero cómo esa conversación va después, es algo que le sirve. Digamos, es una conversación que el propio John Travolta, cuando se entera, digamos, él lo recibe de Samuel L. Jackson y John Travolta lo utiliza para entablar conversación con Uma Thurman. Es decir, ahí Tarantino está conectando a los 3 personajes porque, digamos, Samuel L. Jackson le ha dado esa información a Travolta. Y Travolta, a su vez, la utiliza para hablar con Uma Thurman. Y, digamos, cuando está cenando, ¿no? Justo. Y, digamos, cerrar ese círculo, ¿no? Él lo hace esto a lo largo de la peli en varias ocasiones. Lo hace bien por diálogos o bien por secuencias. Por ejemplo, para explicarnos la importancia del reloj para Bruce Willis, por qué el reloj para él es tan importante, nos mete una secuencia absolutamente formidable y surrealista en la que, bueno, un veterano de guerra le cuenta al joven Bruce Willis cómo ha conseguido mantener el reloj que fuera de su abuelo, creo que era, o de su padre, de su abuelo, durante tanto tiempo, ¿no? Una secuencia, bueno, muy surrealista, muy graciosa y bueno, él nos explica de esa forma, digamos, nos va explicando todas las cosas que suceden, aunque pensamos a veces que van desconectadas, él las va conectando. Y eso tiene mucho mérito en una película, yo creo, en la que no hay un guión lineal, ¿no? Es más complicado, evidentemente, en un guión lineal al final, bueno, pues tú vas siguiendo una secuencia una sucesión de acciones. Aquí al final, él va jugando, va con conversaciones a priori irrelevantes, hilando todo. Y por ello también es una película que a mí me atrapa realmente porque, claro, si realmente te estás fijando en lo que sucede y le prestas un poco de atención, acabas viendo que es que, bueno, todo tiene más o menos un sentido. Y todo tiene, sobre todo, más un sentido... Más allá de que todo... Sí. Dime. No, que más allá iba a decir que todo tenga un sentido, que hay películas que pueden no tenerlo como tal y tal. No, esto es parte del cine. Claro. Sobre todo tiene, digamos, o parece que Tarantino te está buscando contar algo y que lo está haciendo bien porque tú te estás enterando y estás viendo esas conexiones, ¿no? Y sobre todo te hace un poco partícipe te hace partícipe de ese universo que te quiere contar Tarantino. Y yo creo que cuando tú quieres explicar un universo nuevo, es importante que el público acabe, digamos, empatizando con tu forma de contarlo. Y creo que Tarantino lo consigue por esto que te digo, porque es capaz de conectar
todo absolutamente en una película como Pulp Fiction. Claro, pero vamos, no tengo nada que añadir, simplemente que lo que crea Tarantino no es solamente una buena peli, ¿no? Que, joder, como tú has dicho, pues que tengan capítulos más o menos que tenga sentido lo que esté contando, pero es que las conexiones que hace, que tú dices, hace que los personajes tengan vida. Es decir, que aprendan. Yo nunca había visto unos personajes que a lo largo de la película van aprendiendo. Es como si tuvieran vida propia dentro de la peli y el personaje de John Travolta al principio no es el mismo que al final. ¿Vale? Porque, vamos a ver, en las pelis de Martin Scorsese, pues les pasan a los personajes una serie de sucesos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en El Renacido de Alejandro González Iñárritu, ¿no? Que a Leonardo DiCaprio le pasan un sinfín de putadas, hablando mal y pronto, ¿no? Un sinfín de putadas para poder sobrevivir, para poder luego pelear, ¿no? Al final. Bueno, y con eso aprende, pero es que en la experiencia de Tarantino es tan sutil lo que hace, sí. Es tan sutil y tan inteligente que el propio... Sí. Sí, no, iba a decir solo Juan. Sí que es verdad que al final casi todas las pelis, o bueno, no casi todas, pero muchas grandes pelis, claro, lo que sí que te intentan contar, o sea, sí que evidentemente la evolución de los personajes es una parte fundamental porque, claro, tienes que contar una historia en la que le pasan algo a los personajes y eso le repercute. Pero yo más que ese tema, que sí que me parece como más genérico de más directores, me parece que igual me equivoco, pero creo que lo que te refieres, o al menos a mí lo que me pasa, es que Tarantino es capaz de contarte, digamos, al estar hablando de cosas un poco tan atípicas, porque estamos hablando de situaciones un poco obviamente extraordinarias, muy extraordinarias. Sí. Creo que es capaz de hacer esa evolución muy evidente, ¿no? Porque nos está mostrando personajes, o bueno, más que muy evidente, sino que son evoluciones dentro de ese universo ya surrealista, pues no surrealistas, sino que las vemos a través, pero eso sí, digamos, de cosas que les pasan que son extraordinarias. Con esto voy, por ejemplo, al caso de Samuel L. Jackson, ¿no? Como vemos que un tipo que hace prácticamente 5 minutos es un criminal, en 5 minutos de la película él cambia a través de un diálogo, a través de lo que le pasa en el coche con Travolta, empieza también a querer cambiar por completo, ¿no? Es decir, vemos esos cambios como muy evidentes en poco tiempo. Y también lo cuenta de una forma, ¿no? Que normalmente en muchas pelis, pues lo que vemos es una evolución, le van pasando una serie de cosas y el personaje va evolucionando lentamente. Y aquí quizás Tarantino es más brusco y directamente te da el cambio y te lo lanza, pero con razón también. O sea, tú ves el sentido de por qué ha cambiado ese personaje, pero lo hace de forma más brusca, pero porque también sus pelis, con esos saltos y todo, son más bruscas en ese sentido, ¿no? Son pelis en las que hay saltos temporales mucho más claros y en los que no hay un guión, o no hay en estas que estamos hablando, guión lineal. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Es una peli icónica. Pulp Fiction creó el género, supuso la creación del género pulp, ¿vale? Nunca veíamos el maletín, ¿no? Nunca veíamos el maletín de Pulp Fiction. No, y es verdad que sí que ahora fíjate, no recuerdo, sí que se ha leído varias veces, ¿no? Qué es lo que había, pero bueno, fíjate, todos tenemos en la imagen el maletín y volvemos a lo mismo. Nos cuenta que hay algo que sabemos que es muy importante, pero no lo vemos. Es un poco Reservoir Dogs. No vemos el atraco. Efectivamente. Pero... No, y tampoco vemos lo que se llevan. Claro, nunca vemos, realmente no vemos muchas cosas, pero nos imaginamos que es algo importante, pero podría haber sido cualquier cosa, ¿no? Evidentemente... Pero ¿por qué nos imaginamos que es algo importante? Ahí está la genialidad de Tarantino. Claro, el hecho de que nosotros sepamos que algo han robado o que algo hay en el maletín, que es tremendamente importante, que por lo que merece la pena matar, y eso es brutal. Bueno, después de Pulp Fiction, Pedro dirigió el 4º episodio de Four Rooms, que se sale fuera, ¿no?, de las 9 películas de las que estamos hablando, ¿vale? Dirigió el 4º episodio de Four Rooms, que es un homenaje en toda regla a Alfred Hitchcock. Y bueno, del resto son 4 directores. Tarantino dirigió uno, el resto... Bueno, pues aquí tengo a Alison Anders, Alexander Rockwell y el que es famoso es Robert Rodríguez, ¿no? Que recientemente ha estrenado una película en Cannes que se ha estrenado ya en cines hace como un mes o así.
Bueno, Forum yo la he visto, ¿vale? Yo la he visto y sí que es verdad que es cortito lo que hace Tarantino de Forum, son solamente 20 minutos o media hora y bueno, es muy cortito, en el 90 y creo que es en el 94 o en el 95. Te recomiendo que la veas porque bueno, sí, está muy bien porque es una peli en la que hay 4 episodios, que son las 4 habitaciones, están conectados, ¿vale? Sí que es verdad que los personajes son comunes a los 4 episodios, pero se nota muchísimo, pero muchísimo el episodio de Tarantino en cuanto al guión y en cuanto a lo que te están contando. Bien, no sé si la has visto o paso a la siguiente. Esta la tengo pendiente, es algo, Vale. bueno, es una de esas cosas, tareas pendientes que no termino de hacer, pero mira, si me la recomiendas, pues Sí, evidentemente. sí, es cortita, ¿eh? Dura en total una hora y media, o sea, no... Es cortita, es cortita. Luego Tarantino, estoy viendo aquí, Pedro, que se fue, que escribió, perdón, actuó, vale, perdón, actuó y escribió el guión, ¿vale? Que no dirigió hasta el amanecer, ¿no? Abierto hasta el amanecer, de Robert Sí, Rodríguez, que ahí en Four Rooms se inició la colaboración entre Robert Rodríguez y Tarantino, que duró pues otras dos películas más, otras 2 secuelas, en las cuales Tarantino y Rodríguez ya ejercieron como productores ejecutivos, ¿vale? Pero Robert Rodríguez se ha considerado siempre como el discípulo de Tarantino. Entonces, aquí en este caso participó en el guión y actuó brevemente en Abierto hasta el amanecer, ¿vale? De Robert Rodríguez. Yo no la he visto entera, he visto parte, algunas secuencias. Bueno, es una peli del oeste, ¿vale? Es sí, un western. Y yo no la he visto entera, he visto algunas secuencias como la que transcurre en la taberna, ¿no? Que me acuerdo que había una pelea y había mucha sangre y demás. No sé si tú has visto algo. sí, no, la vi hace tiempo. Sí, sí, igual. Bueno, es una película, bueno, entretenida, podemos decir. Es verdad que es Sí, muy surrealista, es un poco mezcla, un poco western con género zombie o género un ujú, poco más sí, de terror, pero realmente no es tan terrorífica, ¿no? Y en la que, bueno, sí, vemos a Tarantino como actor, que tengo que decir que igual que me parece muy bueno como guionista y como director, como actor, bueno, tampoco es. no, no, eh, efectivamente. no es que sea una Sí, estrella, no está a la altura, ni no, mucho menos de las no, eso otras dos es. categorías. Pero en todo caso, aquí sí que, bueno, tiene algunas escenas que se hicieron como muy conocidas, ¿no? Tiene la escena aquella con Salma Hayek en la que Sí, bebe sí, como directamente bebe licor o cerveza directamente del pie, le va cayendo por el pie a Salma Hayek y él bebe del pie de Salma Hayek, que se hizo como también porque teniendo en cuenta, claro, hablamos de que después Tarantino pues ha tenido siempre en todas sus películas hay ese fetichismo parece con los pies, las mujeres siempre tienen bueno, tienen ciertas escenas, suelen aparecer Eras una sí, vez en claro, Hollywood, claro. por ejemplo, en A la ver, última. Claro, o sea, Tarantino tiene fetiches, ¿no? Como todos los Claro, directores, y vamos a hablarlos también, las escenas de los coches, las escenas cuando abre el maletero, ¿no? Cuando se abre el maletero de los coches siempre se enfoca, la cama está puesta de la misma manera, las escenas que sí, tiene que los esa, pies, fíjate, otra, claro, otra, otra de las, ¿no? de las cosas de Tarantino que a mí me gustan y es que me parece que es un director que hace cine que sí, conecta con el público, pero a mí me da la impresión de que hace el cine que a él le da la absoluta gana, la que le da claro, la real gana, y dice, si le gusta claro, bien, evidentemente siempre buscará, hay un puntito por mucho que se diga que buscará que le gusta al público, pero él realmente la comercial, impresión, claro, siempre habrá un puntito, ¿no? Porque al final están haciendo algo para que lo vea la gente, ¿no? Pero sí que hay un punto que a mí me da la sensación de que este tío hace lo que le da la gana y que ha tenido la suerte de que encima lo que él hace conecta muy bien con el mola, público. Y sí, sí, y te eso divierte, demuestra te una. entretiene, Sí, y eso sí, demuestra una libertad. Y bueno, una libertad creativa que siempre yo creo que es favorable, ¿no? Porque otro director igual, pues no se atrevería tanto, no contaría tantas cosas suyas en las películas sí, y él, sin embargo, dice, a mí me da igual, yo voy a hacerlo efectivamente, y ahí vamos está. para adelante. Eso es. Y luego, bueno, pasamos a la tercera peli, Pedro, de Tarantino, Jackie Brown del 97, que escribe y dirige. Esta es una peli que se basa en el género del Black Exploitation, ¿no? Que ya vimos un poquito en Pulp Fiction y Reservoir Dogs, pero que a partir de Jackie Brown
se mete de lleno, ¿no? Y bueno, ya lo vemos en Django, ¿no? Django es el gran exponente joder, no sé ni decirlo, del Blaxploitation, ¿no? De este género se basa en los abusos y en la explotación a los negros. En este caso, en Django es durante la guerra de secesión, ¿no? La guerra civil. La guerra civil es la guerra civil estadounidense, y aquí en Jackie Brown también trata un poco esto, ¿no? La escribe y la dirige, como digo, Jackie Brown. Estuvo nominada a los Globos de Oro la protagonista, Pam Grier, y bueno, aparece también Robert De Niro, Bridget Fonda, Michael Keaton y Samuel L. Jackson, ¿no? Ya volvemos otra vez a ese universo. Fíjate, vaya elenco, vaya elenco Joder, es increíble. Vaya reparto, ¿no? Otra vez Samuel L. Jackson, que aparece. Otra vez Samuel L. Jackson. Sí, yo creo que es el actor que más aparece, ¿no? Ahora tenía por ahí la cuenta, la había encontrado y yo creo, vamos, pero ahora tirando de memoria yo diría que es el que más aparece a lo largo de sus pelis. Fíjate que tiene varios que repiten, lo decía, pero es que Samuel L. Jackson yo creo que como él no hay otro, ¿no? Que tenga tantas películas de Tarantino, pero vamos, tirando de memoria, luego lo podemos revisar si quieres, que tenía por ahí una lista, pero vamos, fíjate que elenco, simplemente. Y bueno, lo que comentas, Juan, que es esta peli, más allá de que, bueno, yo creo que sí que tiene una gran pega, y es que es la siguiente a Pulp Fiction. Gran pega para Tarantino. Claro. En sentido, claro, vienes de Pulp Fiction, que es su obra, una obra extraordinaria. No es que Jackie Brown no lo sea, no es que sea una gran obra, pero digamos vienes de su obra culmen, y todo lo que venga después de algo así, pues siempre al espectador yo creo que le va a dejar más frío, ¿no? Y simplemente... Sí, porque pones el listón muy alto. Claro. Y es, yo creo, de las pocas pegas que se le puede poner a esta peli. No es de mis favoritas. Es verdad que no... A mí tampoco, la mía tampoco. Claro, digo, igual yo creo que íbamos a estar de acuerdo, ¿no? Quizás a título personal, porque lo hemos hablado otras veces, no es de las que más vemos o más hemos visto, pero bueno, sí, pues es una buena película. Y sobre todo es una peli, ¿no? Que le permite, yo creo, a él salirse un poco de lo que venía haciendo, que sí que pues Reservoir Dogs nos muestra, bueno, hay muchas cosas al final, sí que él siempre trata un poco todos estos temas un poco más, digamos, siempre le gusta un poco el tema mafia, el tema un poco más gángster, siempre acaba tratándolo, ¿no? Pero sí que era muy evidente que las tramas en el mundo de Pulp Fiction prácticamente todo giraba en torno a ese mundo más gángster, ¿no? Y aquí vemos otros temas, como trata... quizás de forma más clara esos temas, digamos temas diferentes a los que había tratado hasta ese momento. Pero bueno, película que al final, lo dicho, quizás yo creo que pasa un poquito desapercibida por ser la siguiente a Pulp Fiction, y porque quizás, pues bueno, la gente venía sobre todo desde esas dos pelis, mucho más gángster todo, mucho más y mucho más universo Tarantino en ese sentido, y aquí hace un pequeño parón que luego sí que recupera con Kill Bill. De hecho, Kill Bill vuelve un poco a las andadas en ese sentido, también bueno, pues vuelve a hablar directamente, todo se basa en una serie de asesinos, en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un poco un punto y aparte en su filmografía, en el sentido de las tramas, porque se mete más en otros temas que no había, los que no había hablado tanto, yo creo, al menos no los había reflejado en sus pelis. No, porque empieza con el Blaxploitation, o sea, creo que es el tema más novedoso aquí de Tarantino. De hecho, se pensó en Sylvester Stallone para el papel de Robert De Niro antes de dárselo a él, ¿vale? Y estaba viendo aquí que la protagonista, Pam Grier, fueron actores que alcanzaron su máximo apogeo en los años 70 en películas de serie B de la Blaxploitation. Yo no lo sabía. Pero fíjate, aprovecho, perdona Juan, solo yo de Pam Grier no, o sea, sobre todo conocía a Jackie Brown, ¿no? Un poco la historia. Y estamos en un podcast y recomendar otro, pues no sé, pero me parece muy interesante. Hay dale. Todopoderosos lo conocerás, podcast obviamente de culto del mundo de la cultura. Tiene hace unos meses, ellos van sacando capítulos sueltos de temas, o sea, yo lo suelo escuchar, sí que he escuchado muchísimos capítulos suyos, ¿no? No sé, yo creo que es hace unos meses, pero ellos hablaron de Tarantino también, como estamos haciendo nosotros, y yo lo de Pam Grier, ahí sí que lo recuerdo, sobre todo porque hay otras cosas que igual que me iban contando que sí que sabía más, pero me acuerdo de Pam Grier, por ejemplo, no tenía muchas referencias, y ellos lo cuentan varias historias, y está muy bien en general.
evidentemente, vamos, son unos auténticos maestros, que voy a decir ellos, hacen un podcast de culto absolutamente, y están muy bien. De hecho, ¿cómo se llama? Todopoderosos. Todopoderosos, sí, está Juan Gómez Jurado. De hecho, están todopoderosos. Rodrigo Cortés, está Cansado también, para ellos, Campos. La inspiración para ellos es el índice Sorreda, ¿lo sabías? Yo creo que más la nuestra tiene que ser. Obviamente. Está claro que está muy bien. Y bueno, simplemente por comentar que todo esto, por ejemplo, que son temas que igual. Que es un mundo, ¿no? Lo que quiere decir es que es un mundo que. Joder, que a mí, por ejemplo, se me escapa, ¿no? Claro, o sea, a lo que voy, que nosotros al final estamos en una capa, obviamente, mucho más, bueno, totalmente amateur y superficial, pero que a todos aquellos que ahora no estén escuchando y les esté sirviendo esto para que les guste Tarantino, un poco para que les genere la curiosidad. El podcast de Todopoderosos, ¿no, Pedro? Porque ahonda muchísimo más en el tema de la Blaxploitation, de quién fue Pam Grier, ¿no? Sí. Y de su época dorada de las películas de serie B de los 70. Y que se vean unas pocas pelis, porque ahí sí que hace falta llegar más rodado que con nosotros. Ahí igual. Eso es, claro. Hay que llegar con un poco de bagaje. Claro, efectivamente. O sea, nuestra cultura llega hasta aquí y la de Todopoderosos pues se excede bastante en la nuestra, sinceramente. Bueno, pues aquí Jackie Brown. Yo un poco puedo decir Jackie Brown porque la vi hace ya tiempo y sinceramente no me he dado tiempo a volver a remirarla, pero la tenéis, esa sí que sé que está en Netflix, como todas. No hemos dicho que estas primeras películas las produce Miramax, ¿vale? Que es la gran productora que había entonces en los años, a finales de los 90, ¿no? Y que produce las primeras pelis de Tarantino. Ya veremos hasta las controvertidas pelis desde el punto de vista de producción, porque las produce a los hermanos Weinstein, ¿no? La produce Harvey Weinstein. La siguiente, bueno, ya hablaremos de ello. Pero bueno, para mí lo que decía Jackie Brown o sea, no me acuerdo en exceso, no me acuerdo mucho de Jackie Brown, sí que es verdad que me gustó, me pareció, por ejemplo, la escena que tiene Robert De Niro cuando le pega los 2 tiros a, creo que es la mujer, ¿no? O sea, esa escena es en el parking, además, que van dando Robert De Niro detrás, la otra le dice, no sé cuándo, se gira Robert De Niro, pam, ¿sabes? O sea, es increíble, o sea, tiene escenas que, no sé, Pedro, pero claro, la sociedad va cambiando, ¿no? Y los temas van cambiando y pelis de hoy, que vemos hoy, de hace 30 años, podríamos decir, joder, pues esta escena puede ser controvertida, pero a mí, bueno, en Kill Bill también lo vamos a hablar. Kill Bill también es de este estilo, es violencia al final, ¿no? Es violencia, de un lado hacia un lado o hacia otro. Y por poner un apunte, solo uno más, Juan, simplemente, y pasamos si quieres a Kill Bill. Sí, claro. En Reservoir Dogs, lo decías, lo hemos dicho, todos son protagonistas masculinos. En Pulp Fiction ya sí que vemos pues un protagonismo muy relevante, sobre todo de Mia Wallace, del personaje interpretado por Uma Thurman, pero ya vemos cómo hay personajes femeninos que tienen mucho protagonismo, pero el primer protagonista femenino, digamos, donde sí que ella es la protagonista, es Jackie Brown, evidentemente, ¿no? Entonces, en Jackie Brown ya sí que tenemos a la primera protagonista mujer en la obra de Tarantino, ¿no? Que también es importante, aunque es un director que en general a lo largo de su filmografía, lo dicho, es que tanto los personajes masculinos como los personajes femeninos, todos tienen muchísima personalidad y imagino, sin saberlo, porque no soy actor, pero imagino que para los actores y actrices que interpretan estos personajes debe ser un director realmente interesante con el que trabajar, porque les da cosas que yo creo que son atípicas un poco, ¿no? Y que se salen un poco de lo común. Y entonces yo creo, al menos, como no soy actor, ¿no? Pero como amante un poco del mundo de la interpretación, creo que puede ser, creo que es de lo más interesante, ¿no? Que te propongan este tipo de papeles. Y por ejemplo, volvemos al personaje. El primero lo tenemos en Jackie Brown, el segundo lo tenemos en Kill Bill. Con Uma Thurman. Es que a partir de este momento, de Pulp Fiction, como tú has dicho, pero a partir de Jackie Brown vemos como muchos de los protagonistas de las películas de Tarantino son femeninos. De hecho, en Los Odiosos 8 ya lo hablaremos, pero el personaje que lleva la carga y que provoca esos cambios en el guión es Jennifer Jason Leigh, es la actriz, ¿vale? de Los Odiosos 8. Pero bueno, volvemos a Jackie Brown, termina Jackie Brown y tú sabías que durante Pulp Fiction, Tarantino y Uma Thurman escriben y desarrollan el guión de Kill Bill, ¿vale? Luego se trae Jackie Brown y
Tarantino se pone con otro guión, un guión para una película bélica llamada Malditos Bastardos, pero decide posponer ese guión, posponer Malditos Bastardos, para centrarse en Kill Bill, que escribe y dirige. Durante Pulp Fiction escriben el guión Uma Thurman y Tarantino y estrenan los 2 volúmenes de Kill Bill, ¿vale? Creo que es en el 2003 y 2005, 2003-2004. 2003, 2004 tengo yo aquí apuntado, pero vale. Más o menos esas efectivamente, fechas, ¿no? 2003-2004, ¿vale? También las produce Miramax, estas películas, y las protagoniza Uma Thurman, y se estrenan en 2 volúmenes que son considerados como un único volumen. ¿Qué decir de Kill Bill? Yo las vi también hace poco. En este caso también tiene un poco de blaxploitation, pero las grandes referencias e influencias y homenajes que hace Tarantino en Kill Bill es al género. Yo siempre digo género japonés, pero tiene un nombre, ¿no? A ver si lo encuentro. Y luego tiene el spaghetti western y, bueno, y mira, ya otro se llama Jidaigeki, género cinematográfico japonés tengo, ¿vale? Toma elementos también de Wuxia, que es el arte marcial chino, ¿vale? Y como ya he dicho, tiene también ya ecos, ¿no? Vemos cómo aparecen ecos al cine del oeste, ¿no? Al western americano. Bueno, ¿qué decir de Kill Bill? La verdad es que tiene, yo creo que el elemento fundamental que todo el mundo se acuerda cuando hablamos de Kill Bill son de las escenas de batalla, escenas magníficamente coreografiadas. De hecho, voy a conectar Kill Bill con creo que es digamos, el aprendiz perfecto, que es John Wick. ¿Has visto las películas de John Wick? Sí. Lo pasa, claro. Me parece una maravilla, ¿no? Cómo las escenas de batalla de John Wick se parecen mucho a las de Kill Bill, porque están perfectamente coreografiadas de tal manera y sincronizadas y tan elaboradas y tan bien representadas, porque Kill Bill es la máxima exponencia de eso. Es la máxima exponencia de una batalla bien hecha. Sí, ¿qué vas a decir? Yo te iba a decir, Juan, sí que creo que, por ejemplo, es verdad que, bueno, Kill Bill, quien haya visto, ¿no? Quien no tiene esas, sobre todo, por ejemplo, a mí una de las que más me gusta, la primera parte, digamos, de esa batalla que tiene con Lucy Liu en la nieve, con esos planos, pero, por ejemplo, aquí va justo a eso, ¿no? Que creo que cambia, tiene como, aparte que me parecen mucho mejores películas Kill Bill que John Wick, que no me parece mala película, parece una película muy entretenida y compartiendo, o sea, que son acciones, o mejor dicho, escenas de acción muy bien rodadas las de John Wick también, para lo que pretende, que es evidentemente, digamos, el bueno, sabes que va a vencer a toda costa, porque, bueno, el bueno también es un personaje en este caso no bueno, realmente, no es que sea una buena persona John Wick, ¿no? Pero bueno, el bueno, digamos, desde el punto de vista de la película, sabes que va a vencer y cómo te va contando toda la acción, la secuencia, perdón, te va contando esa acción, bueno, digamos, una película totalmente de acción, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Kill Bill sí que, siendo también escenas de acción muy exageradas, mucho más exageradas, por ejemplo, que en todas las pelis anteriores de Tarantino, porque realmente aquí sí que vemos mucha más violencia gratuita, por así decirlo, porque aquí sí son asesinos directamente. Uma Thurman, al final, la trama básicamente es, ella quiere vengarse de las personas que estuvieron a punto de matarla, que ella cree que le arrebatan a su hija, digamos que, bueno, que la arrebatan, que matan a su hija, y bueno, en general es una historia de venganza y de redención también, un poco, ¿no? Totalmente. Mira, vemos, fíjate ahora que has dicho lo de la venganza, que no me acordaba ya, porque también había hace tiempo las 2 volúmenes de Kill Bill, se parece bastante a Oldboy, ¿eh? Creo que aquí uno de los principales, porque Oldboy es una peli de venganza de Park Chan-wook, ¿no? Creo que Oldboy es del 2001, y claro, se estrena Kill Bill en el 2003. Oldboy supuso, y además Tarantino siempre lo ha dicho, ¿no? Que es ultra fan de las películas japonesas. Es 2003 estoy leyendo aquí, ¿eh? Oldboy. 2003. Estaba mirando porque no recordaba. Sí. Bueno, Oldboy, que es una película mucho más muy oscura, en sentido mucho más oscura que Kill Bill, digamos, argumentalmente. Pero tienen como tema central la venganza. Tratan las 2 películas o los dos volúmenes y Oldboy tratan la venganza de una manera absolutamente magistral.
como tú dices, una más oscura, la otra con más acción, con más sangre, con más muertes, pero bueno, simplemente quería destacar lo que tú has dicho, que La venganza se sirve en 2 volúmenes fríos, ¿no? Me encanta, a mí me encantan los dos volúmenes de Kill Bill, no tengo nada que decir. Me parece, y además, pero sí, fíjate lo que te voy a decir, que entiendo que hay gente que me ha dicho que Kill Bill le parece muy aburrida. Dice, joder, es que al final me acaban cansando las tantas peleas y tanta sangre. Yo creo que aquí se ganó el mote Tarantino de la sangre. ¿Que te gustan las pelis de Tarantino? Eso son solo sangre. Bueno, esto es un poco, y me voy a ir al deporte, si me lo permites un momento, pero esto es no como cuando la gente, a mí me gusta mucho la NBA, ¿no? Y te dicen, bueno, es que la NBA, pero es que no se defiende ahí. Es que, bueno, no se defiende, solo se ataca. Al final hay cosas, hay clichés que se quedan siempre parte de la gente, sobre Eso todo es. cuando un tema quizás, como a todos nos pasa, todos lo tendremos, todos tenemos ese tipo de comentarios en temas recurrentes y lo sueltas y dices, bueno, yo sé de esto, ¿no? Pero al final lo cierto es que evidentemente Tarantino es mucho más. Que aquí, y lo que sí que puedo compartir, y como, bueno, puedo compartir, mejor dicho, no comparto, pero puedo entender, porque claro, porque como a mí no me gustan otro tipo de películas, y como a mí, por ejemplo, me pasa que yo no soy precisamente fan a veces, o no he sido muy fan de las pelis de acción, a mí Kill Bill sí me gusta, me parece que cuenta más cosas, sí que es puramente acción, si nos guiamos en la película, pero bueno, me parece interesante, incluso también igual es el momento en el que la ves, ¿no? Como todo, igual la ves en otro momento y no te llama tanto la atención. Pero digo, entiendo que haya gente que directamente diga, no me ha llamado la atención esta película porque demasiada acción, no veo una historia, no veo algo que me haga quedarme pues viendo esta peli. Bueno, eso es totalmente respetable, ¿no? Cada uno tenemos una serie de gustos, pero sí que creo que a nivel cinematográfico no podemos resumir, que es a lo que iba, que Tarantino es solo, como dices, todos lo hemos escuchado, ¿no? Es que las pelis son mucha sangre, pero tampoco tiene tanto. Bueno, pues es quedarte obviamente en la base de lo que es Tarantino, que es un director formidable, que aquí decide hacer películas de acción, pero decide seguir apostando por un sello de autor. Yo creo que es muy... ves las películas y todo es muy llamativo. Los colores que utiliza, digamos, de los personajes, la forma en la que te cuenta la venganza también. O sea, todo nos hace ver a Tarantino en la dirección. Y eso es muy... Vamos, eso tiene mucho mérito. Y fíjate, hablando contigo hoy, Pedro, hablando de Tarantino, me estoy dando cuenta de la multitud y riqueza de influencias y homenajes que hace Tarantino en cada película. Digamos que cada peli es un homenaje distinto, ¿no? Tenemos Reservoir 2, que es un homenaje a las pelis de mafia, a las pelis de robos, ¿no? Luego tenemos el homenaje en Pulp Fiction que hace ya a las pelis de aventuras y a las pelis... Bueno, en realidad es que es una aventura, Pulp Fiction. Luego tenemos, bueno, Jackie Brown, que se centra ya en el Blaxploitation. Aquí, en Kill Bill, género japonés, el anime, ¿no? Tiene tintes de homenajes al anime y al spaghetti western. Y bueno, en 2005, un año después del segundo volumen de Kill Bill, Tarantino se pone con Sin City. Digo se pone porque fue invitado, en realidad ya consagrado en ese momento, a Sin City, ¿no? Dirigido por Frank Miller, que no George Miller, ¿vale? No quiero confundir Frank Miller con George Miller, el de Mad Max, maravilloso. Y también Robert Rodríguez, en este caso yo no lo sabía, pero dirige una escena Tarantino, que es la que protagoniza la escena del coche, ¿no? De Clay Fogg y Benicio del Toro. Posteriormente, el siguiente proyecto de Tarantino fue, y esto lo acabo de aprender hoy, Pedro, me parece increíble, fue Grindhouse. Y Grindhouse fue una peli de terror, ¿vale? Dirigida por Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que se dividió en 2 partes, Grindhouse. La primera parte fue Planet Terror y la segunda parte fue Death Proof. Y vuelvo a lo que he dicho hace 30 segundos sobre los homenajes. Vamos con Death Proof, que en realidad es la segunda parte, que yo voy a ir corriendo a ver la primera, Pedro. Planet Terror, Grindhouse, que yo no tenía ni idea de que era un proyecto, ¿no? Formado por 2 partes, como te digo. Y en la segunda parte fue Death Proof, ¿vale? Género slasher. Aquí estamos en una peli de terror prácticamente. Estamos en una especie de terror de serie B, porque al final es lo que hace Tarantino, en este caso en Death Proof. Y hacen homenaje a las pelis de terror. Es un título slasher, como
La Matanza de Texas, ¿no? De Toby Hooper, como fue La Matanza de Texas. Es de ese estilo, ¿no? Vemos como Death Proof se acerca más a lo que es el terror de carretera, ¿no? Las películas de carretera también, homenaje a las películas de carretera de los años 70. Para eso utiliza a Kurt Russell ya y introduce a Kurt Russell en el universo de actores de Tarantino, que es una absoluta maravilla. ¿Qué interpretación hace Kurt Russell? Y bueno, y aquí es Death Proof. Death Proof, la trama es muy sencilla. Hace otros homenajes también a Bullitt, estoy mirando. A Bullitt también, del año 68. Pero bueno, la trama es muy sencilla, Pedro. Se trata de un señor, ¿no? Que tiene una tara, o que tiene una especie de... ¿cómo decirlo? Sí, de tara, ¿no? ¿Problema o qué? Bueno, sí. Es una peli, como dices tú, realmente... Bueno, pues también vemos muchísima... Bueno, mira, fíjate, voy a recurrir a eso, pero vemos mucha sangre, ¿no? Una peli de Tarantino. Sí. Vemos mucha acción y es una peli en la que sí, es un loco, digamos, un asesino. Eso es. Que, un degenerado. Sí, que bueno, pues él, digamos, acosa y persigue, en este caso, a mujeres. Y bueno, él también, en esta película Tarantino, nos habla mucho de los actores de escenas de riesgo, digamos, sí, de acción, los dobles también. Y vemos como, en este caso, el personaje que interpreta Kurt Russell, que es uno de los protagonistas, pues lo dicho, acosa mujeres en diferentes estados. Y bueno, pues se encarga su único objetivo al final es un asesino un poco en serie, digamos, porque repite el método. Él con su coche, que por eso el Death Proof supone que es a prueba de muerte, o sea que no le pasa. Él tiene, digamos, en el coche, en la película, tiene una especie de cabina, ¿no? Si no recuerdo mal, en la que digamos, él dice que ahí no, bueno, pues esa cabina no le pasa nada, ¿no? Que él ahí está a prueba de todo y bueno, está seguro, por mucho que tenga un accidente. ¿Te acuerdas tú de la escena que tienen? Yo es que también la vi hace tiempo, ¿no? Llevo unas películas de Tarantino que las he visto, pero no las tengo tan recientes. Yo me acuerdo en Death Proof de una escena que aparece en el bar, que está Kurt Russell en el bar, o no había ni aparecido Kurt Russell, ¿vale? Porque la verdad es que una genialidad que tiene Tarantino en Death Proof, yo reconozco que no es de mis pelis favoritas, ¿vale? A pesar de que tuvo una crítica favorable, Pedro, sí, a mí no tuvo una recaudación, no tuvo la recaudación esperada. Yo fíjate, claramente es la que menos, a mí es una peli que no me gustó. Tú le das más palos que yo, ¿no? Sí, bueno, no, tampoco es que le dé palos, me parece una peli de... Aquí sí que me parece que es una peli... podemos analizar mucho, por ejemplo, de hecho él tiene, justo lo comentamos, creo que lo comentamos el otro día, Juan, antes de hacer el podcast, pero que él, por ejemplo, una de sus actrices, Zoe Bell, que es una de las protagonistas, que es la, digamos, de las segundas, él persigue primero a unas mujeres, tiene como dos partes, primero persigue a unas a las que mata y después persigue a otras mujeres que consiguen sobrevivir y encima van a perseguirle a él, entonces digamos como se completa el círculo de al final él acaba recibiendo su propia medicina y una de ellas es Zoe Bell, que era una actriz de este tipo de acciones era, digamos, una doble de riesgo, una actriz de doblaje en acciones de riesgo. Y entonces, bueno, él hace también un homenaje, ¿no? En ese sentido, porque al final los protagonistas son Kurt Russell hace de un tipo que es conductor en ese tipo de escenas. Y las propias actrices, Zoe Bell, por ejemplo, se interpreta a sí misma. Se interpreta directamente a sí misma. Y además... Entonces, bueno, pues también es un homenaje. Pero más allá de ese tipo de cosas, no es una película que consiguiese enganchar. Sí que tiene, por ejemplo, tiene un elenco muy interesante, porque tienes bueno, sale Quentin Tarantino también en el bar, está Kurt Russell, Zoe Bell, que hace ese papel maravilloso, está Rosario Dawson también. Anda. Y fíjate, iba... un par de apuntes solo, pero yo cuando estaba viendo la peli, esta la vi tarde, digamos, no la vi hace tanto, o sea, si la vi, me refiero, no hace tantísimo, y sale Tracy Thoms, que es el personaje de Kim, que es una de las mujeres que se venga, junto con Zoe Bell, son las dos que van en el coche, Zoe Bell y ella, y Rosario Dawson. Yo digo, me acuerdo que empecé a ver la peli, digo, ¿qué me suena? Y resulta que creo, vamos, era la actriz de Caso Abierto, que era una serie que me acuerdo que ponían policíaca en
la Sexta, yo recuerdo, la ponían cuando claro, estaba yo en el colegio, ni siquiera. Qué bueno. Y bueno, simplemente tiene una serie de actrices y de sobre todo actrices que muy interesante. Luego tiene a Mary Elizabeth Winstead, que también ha tenido papeles muy notorios a lo largo de su carrera, sobre todo Scott Pilgrim, ¿no? Que estuvo ahí en Scott Pilgrim. Me parece maravilloso. Aquí me gustaría destacar en la capa que le da de terror a Kurt Russell, ¿vale? Porque yo me acuerdo de las escenas que tienen en el bar, las mujeres bailando con el que se llama gramola, ¿no? El cacharro este que ponen canciones. Sí, la gramola, sí, donde él va poniendo las canciones, sí. Y esa escena es brutal, ¿no? Porque hay una escena que se ponen a bailar tal, y justo después aparece ya la persecución, ¿no? Y cómo Kurt Russell entra en acción. Me parece que le da un toque de terror. Ya lo veremos en el sonido. Sí, porque él le hace creer, él bueno, tiene, hay una, él, claro, él, la gramola, digamos, una de las protagonistas de las primeras, dice por la radio, es una locutora de radio, y le dice por la radio como una serie de pautas que ha de seguir la persona que quiera tener una cita con una amiga suya que ha llegado a la ciudad. Entonces Kurt Russell, que evidentemente pues es un acosador, pues claro, pues lo ha escuchado e intenta seguir esas pautas, y entonces él pues sigue todas las pautas hasta que consigue lo que quiere, que era ganarse la confianza también. Sí, fíjate la conexión, Pedro, de la radio que escuchan las mujeres en el bar y la radio que escucha Kurt Russell en el coche. Sí, no, él está todo atento con la increíble, tío. Con la radio. Y por cierto, aquí otra vez, si no recuerdo mal, que antes hemos hablado, otra vez Tarantino vuelve a meter el tema de los pies, porque justo Kurt Russell con Rosario Dawson, creo que es en la segunda parte, digamos, de la peli, lo mismo. Volvemos a ver una escena en la que ella está tumbada con los pies, así, y Kurt Russell creo que incluso como que pasa como rozándola o algo así, que ella dice, creo que este tipo, que es cuando se aparece como ya la primera conexión entre Kurt Russell y estas segundas mujeres a las que acosa, que luego él vuelve y las persigue y tal. Pero bueno, que vemos otra vez partes del universo, por decirlo, que era lo que iba del universo de Tarantino. Cómo fuman también los Red Apple, ¿no? Sí, eso, la cajetilla de tabaco. La cajetilla de Red Apple. Pero me gustaría destacar el papel que hace Tarantino, el uso que hace de la radio, porque lo vemos en todas también. La radio, justo. En Eras una vez en Hollywood, cómo utiliza la música maravillosa de Tarantino, las canciones de Simon & Garfunkel, por ejemplo, en Eras una vez en Hollywood. Y aquí también, en Death Proof. Y esos personajes también marginales, ¿no? Un poco, en este caso, vuelve otra vez Mundo Gangster, pero aquí ya, fíjate que a ver, son villanos, ¿no? En Pulp Fiction también, en Reservoir Dogs, pero en Pulp Fiction, por ejemplo, te cae bien. Te caen bien Jules y Vincent. Son malos, lo sabes, pero te caen bien. Aquí no. Son mafiosos pero es que son mafiosos de poca monta. O sea, son... Sí, pero no dejan de ser... No dejan de ser, me refiero, Juan. No la pierden. No dejan de ser gángster, pero aquí ya te pone un personaje totalmente oscuro en el que no puedes... O sea, evidentemente... sí que es odias, digamos, al personaje que interpreta Kurt Russell, ¿no? Y aquí sí que es lo que decías tú, es un demente, es un loco, pero eso, que no es el mismo perfil de gángster, que es a lo que iba, donde sí vemos unos gángster con los que, bueno, pues es otro rollo, ¿no? Aquí sí que es un personaje muy oscuro que evidentemente estás deseando que en la película pues salgan, que cuando le persiguen Zoe Bell, Kim y Rosario Dawson, pues acaben con él, ¿no? Entonces, bueno, pues cambia un poquito, por poner, digo que es un pelín justo, pues ahí es la primera vez en la que tiene un personaje en la que realmente dices, joder, este tío sí que es un criminal muy oscuro. Claro, da miedo eso. Da miedo, Ahí está. Bueno, Pedro, luego vamos a avanzar en 2005, ¿vale? Perdón, 2009. En 2008. 2009. En 2008 comenzó la filmación de la siguiente película de Tarantino, Malditos Bastardos, una historia de un grupo de soldados estadounidenses una obra de en la arte, Francia ya te lo digo, por los Juan. nazis. Obra de arte, Pedro, esto es una obra de arte. Y además que sepas que se rodó en 2008, se estrenó en 2009, tuvo unas críticas brutales, enormemente positivas, y además llegó al primer puesto de recaudación mundial. En la semana de su estreno. Es decir, es la peli de Tarantino, Pedro, Malditos Bastardos, que mayor recaudación ha conseguido tanto Estados Unidos como a nivel mundial, ¿vale? Y me encanta Malditos Bastardos, es que es increíble, no tengo que decir mucho. Dime. No, es una peli de culto, es una de mis favoritas. La mí también. Pulp Fiction, también. sí, es que esto yo creo que es
es sobre todo para... Ya haremos nuestro top 3, ¿vale? Cuando terminemos de hablar de todas, ¿vale? Hacemos nuestro top 3. Pero bueno, aquí déjame decirte aquí, por ejemplo, que Malditos Bastardos combina muy bien el humor con la labor de los nazis, ¿no? Con la crudeza de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Me parece maravillosa mi Malditos Bastardos. Una vez más vemos como Tarantino tiene una de las mejores introducciones de la historia del cine. Ya hemos hablado de Reservoir Dogs, de Pulp Fiction, pero vamos a hablar de la escena inicial de Malditos Bastardos en la casa del señor, ¿no? De la familia de refugiados. Sí, la familia de franceses, digamos, que... Son franceses que tienen judíos, ¿no? Justo, que al final están intentando, sobre todo, que... Bueno, son judíos y que están intentando... tienen judíos ocultos en la casa. Creo que ellos... Claro, en el... Sí, tienen ocultos debajo de la casa. No sé si ellos eran judíos. En el sótano. En el sótano, perdón. Sí, ellos tienen pinta de ser refugiados o judíos o... Ellos creo que no eran, pero sí que, bueno, tienen ocultos, vamos. Tienen claro, y Christoph Waltz, que ya aquí aparece Christoph Waltz ya como actor principal en las pelis de Tarantino, que es maravilloso Christoph Waltz, que se llevó el Oscar, por cierto, por Django. Por esta, no, vale. Y por esta también, por las dos. Se llevó el Oscar por las dos, es cierto. Sí, se llevó el Oscar por las dos, porque justo iba a comentar que la escena, Juan... que lo decimos. Es una escena brutal, tío. No, es una escena, muy icónica, ¿no? Toda la imagen toda la conversación que tiene Christopher Waltz, su personaje, digamos, en la película. Y aquí vemos, yo creo, fíjate que Samuel L. Jackson Travolta en los papeles, pero Christopher Waltz, que es ese villano maravilloso, porque en todas las pelis que hace de villano, no solo estas dos, sino... También, fíjate, en 007, justo te iba a comentar, en 007, es un personaje que realmente ese papel es capaz de que le tengas toda la inquina del mundo, ¿no? Porque lo hace muy bien. Le queda muy bien. Además, utiliza Tarantino por primera vez el recurso de el factor sorpresa que crea en el personaje. Esto es muy interesante, ¿no? El factor sorpresa que crea en los personajes, el hecho de que haya personas escondidas en el sótano y nosotros, el espectador, lo sepa de antemano. Porque nosotros sabemos que hay personas escondidas en el sótano, tanto en Malditos Bastardos como en Los Odiosos 8. Sí. Y sin embargo, nosotros somos los primeros en saberlo. Es decir, la carga narrativa entre dos personas, una sabe que hay gente escondida en el sótano y la otra no. Pues nosotros nos ponemos en situación, empatizamos con la que lo sabe, porque nos muestra que ya hay gente en el sótano. Y eso crea muchísima tensión. Es un recurso muy potente que utiliza Tarantino para crear tensión. No, es en general la tensión en esta película, en esa escena sobre todo, porque luego ya sí que Malditos Bastardos, por ejemplo, lo que tiene, más allá de estos reparto extraordinario, porque hemos hablado de Christopher Waltz, que para mí es un gran protagonista, pero tiene efectivamente Brad Pitt, tiene a Melanie Laurent, que hace ese papel de mujer, de hija, vamos, la hija que escapa y que se acaba vengando, de Diane Kruger, que bueno, yo siempre la tengo en mente, tiene una filmografía extraordinaria, pero evidentemente Helena de Troya, ¿no? En esa película también sale Brad Pitt, en Troya, sale Fassbender, sale Daniel Brühl, que hace de Lauda en Rush. Es decir, tienes un elenco de actores y actrices. Sale Eli Roth, que es el oso, ¿no? Que era el oso judío, que es uno de los personajes también más carismáticos de la peli. Es decir, tienes un elenco extraordinario. Pero más allá de eso, es una peli que vuelve un poquito a las andadas de Pulp Fiction en cuanto a que contándote algo muy duro todo el rato, porque al final no deja de ser unos judíos que están luchando contra, en este caso vengándose de nazis, pero bueno, que estás, no deja de ser, ¿no? Está contándote cosas que suceden en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está contándote algo como muy histórico y no deja de ser capaz de contarte de una forma, la que claro, aquí sí que, igual que en Pulp Fiction, pues, o en otros tipos sí te ponía gángsters, aquí sí, no dejan de ser unos tipos duros, pero claro, pero son los buenos. Pero claro, aquí sí que él diferencia claramente, él sí que tiene por primera vez en ese tipo de pelis unos personajes que tú sabes claramente que son los buenos. Que son es verdad, cometen y los dos son malos. Claro, aquí cometen evidentemente esos actos que para la peli le va muy bien, pero tú sabes que son los buenos. Entonces aquí sí que empatizas completamente con ellos. Sin embargo,
Sin embargo, y te termino el razonamiento, eso no quita que los elementos, que las características que tengan este grupo de personas a las que nosotros consideramos como buenas, no sean buenas técnicas. ¿Me entiendes? No sean buenos actos, ¿no? Los que comete este grupo de personas. No, claro. El oso judío mata de la forma que mata, o sea, extremadamente violenta. Claro, ahí es a lo que voy. Eso es. Las técnicas que usan, por ejemplo, en la famosa escena del bar, cuando son técnicas muy rastreras, ¿no? Cuando, vamos, todo el mundo recuerda cuando dice Brad Pitt, Antonio Margaretti, ¿no? Y se intentan imitar, ¿no? El italiano y digamos que... Claro, pero más allá, Juan, como... Sí. Justo, más allá, me refiero del argumento como de la peli como tal, de lo que sucede o no sucede. Yo lo que aquí sí que veo es eso, él consigue, más allá de las atrocidades que cometen para hacer una serie de estos, pero aquí sí que tienes unos buenos y unos malos. Al final, por ejemplo, en Reservoir Dogs, Pulp Fiction, tienes unos personajes, pero son malos. No hay una contraposición real de buenos y malos. Aquí sí te está contando una historia un poco clásica en ese sentido, porque al final coge temas de guerra y coge decir, está claro que los nazis son los malos, entonces tienes que combatirlos. Lo que pasa, y lo interesante de la peli es que los combate a su estilo, que es el estilo Tarantino, dentro de su universo. Claro. Y eso es a mí lo que me llama la atención, porque claro, ves una peli, pues pelis de Segunda Guerra Mundial, pelis de nazis hemos visto todos muchísimas. Sí. Pero pelis como Malditos Bastardos yo no había visto ninguna, evidentemente. No había visto ninguna peli de nazis como Malditos Bastardos. Entonces, claro, yo creo que ese es el otra vez gran mérito de Tarantino, que consigue trasladar su universo a algo que dices, ¿cómo lo va a trasladar a una peli de nazis? Pues lo hace, y encima es una peli maravillosa, claro, muy bien rodeado de actrices y actores extraordinarios, pero dicho, consigue trasladar, más allá de lo que pase o no, te hace una peli de la Segunda Guerra Mundial a su manera, y generando un universo totalmente nuevo. Y eso, bueno, pues para mí es lo que convierte esta peli en algo maravilloso y todo. Luego la imagen, todo es que está muy bien. Es una peli entretenida y que yo creo que sí que tiene, vamos, de hecho recibió premios, ¿no? Walt se llevó... Y además estuvo nominada a muchísimos Oscars. Y se llevó el Oscar Christoph Waltz. Fue el único, ¿no? Tenía por aquí apuntado. Solo se llevó el Oscar Christoph Waltz. Me parece muy bien. Mira, Pedro, si te parece, vamos a hacer una cosa. Como ya llevamos 1 hora y media, ¿vale? De podcast y nos quedan 3 películas, además de hablar de los elementos transversales que tiene Tarantino, como ese universo, los Cajuna, los cigarrillos de Apple, los actores, qué conexión hay entre los actores. Vamos a dejar aquí la primera parte, vamos a dividirlo en 2 partes para que a la gente le dé tiempo a escucharlo y a compartirlo, por supuesto, entre los que no los hayan escuchado. Y vamos a intentar grabar próximamente, muy pronto, la segunda parte hablando de todos estos temas. Nos quedan 3 películas, Django, Los Odiosos 8 y Érase una vez en Hollywood, aparte de completaremos ya esto con el universo que ha creado Tarantino y así nos queda más redondo, sobre todo porque para ir más tranquilos, ¿no? Para que podamos hablar más tranquilamente, porque creo que las cosas tranquilas se hacen mejor. Siempre he sido de forma de pensar. No, me parece bien porque fíjate, no me había dado cuenta ni de la hora y es cierto que así podemos hacer aquí un pequeño parón, Malditos Bastardos, y encima regresamos con otra peli. Lo dejamos con una peli de culto y volvemos con otra de culto, que es Django desencadenado. O sea, que mejor... volveremos con mejor conexión que esta, como hace Tarantino. No, nosotros tenemos que seguir, ¿no? La tendencia, nos ajustamos a lo que pide cada director según quien hablemos. Entonces, Tarantino es muy de segundas partes, como Kill Bill. Eso es, sí, nosotros señor. homenajeamos constantemente a los directores de los que hablamos. O sea, somos así de generosos, Juan. Hombre, y además vamos a dividirlo en 2 volúmenes. Esto va a ser el volumen 1 y vamos a intentar traeros un volumen 2 muy prontito. Chicos, chicas, muchísimas gracias por escucharnos. La verdad es que ha sido un placer hablar con Pedro. Es increíble, me entretengo muchísimo. Es muy, muy, muy ameno hablar contigo, Pedro, sobre todo de Tarantino. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Juan. Nos preparamos bien el siguiente programa y volvemos aquí a la cara con ese volumen 2 de Quentin Tarantino. De lo que nos queda. Gracias, chicos y chicas. Dadle like, no sé dónde estaréis escuchándolo, pero estamos en todas las plataformas. Dadle like, compartid y nos vemos próximamente, nos escuchamos próximamente. Un saludo, gracias a todos y todas. Chao.